Escritura. Permite, Dios mío, por favor, que nuestros corazones estén alertas para recibir la ministración de las cosas que tú traes para nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dice la Escritura en el libro de Miqueas, capítulo número 5, que las salidas del Señor Jesucristo, es decir, del Verbo, eran desde la eternidad y serán hasta la eternidad. Es decir que, hermano, el Señor Jesucristo en calidad del Verbo tuvo diferentes incursiones a la tierra. Dentro de esas incursiones usted ve, por ejemplo, en el huerto, que se le presenta a Adán como el árbol de la vida. Luego vemos en el caso de Abraham que se le presenta como Melquisedec. También vemos, hermano, en el caso de Josué que se le presenta como el capitán de los ejércitos celestiales. Vemos en el caso de Gedeón y el caso de otros hombres que se le presenta, hermano, como el ángel del Señor. Ahora, cuando él aparece ya en la tierra para cumplir el propósito del Padre de rescatar a la humanidad, hermano, él toma cuerpo, dice la palabra que él toma cuerpo, y al tomar ese cuerpo entonces se presenta en tres dimensiones. Básicamente el Señor se presenta en tres dimensiones. La primera dimensión se presenta en calidad de ungido, y en esa dimensión su propósito era manifestarse a todos los hombres. El Señor, usted ve que donde llegaba sanaba a los enfermos, hacía mucho, hermano, en su calidad de ungido. Después de ungido, él pasó a la calidad de resucitado. En esa dimensión de resucitado, usted se da cuenta que ya no se le manifiesta a todos, sino que se le manifiesta únicamente a sus discípulos en calidad de resucitado. Ahí aparece por 40 días hablándole a los discípulos, y usted sabe todo lo que ahí sucedió. Pero la tercera dimensión, él se presenta en calidad de glorioso. Pero en esa calidad ya no lo vieron todos los discípulos, sino que solamente Juan en la isla de Patmos, hermano, tiene esa manifestación, por lo menos de los discípulos que estaban en aquel momento. Se le presenta al apóstol Juan y le da una revelación extraordinaria que nosotros, hermanos, realmente nos quedamos cortos para poder comprender las cosas que el Señor le dio a conocer a Juan. Entonces veo yo que en la medida que el Señor iba aumentando su manifestación, en esa misma medida iba disminuyendo la cantidad de personas a las que él se manifestaba. Y no solo la cantidad, sino la calidad de personas tenía que ir en aumento. Es decir, la cantidad de personas disminuía conforme aumentaba la manifestación del Señor, pero la calidad de las personas tenía que aumentar. Dice amén. Ahora, yo sé que usted me dirá, pastor, ¿y cómo hacemos nosotros para tener esas tres manifestaciones si nosotros no lo conocimos como ungido? Pero la Biblia dice que bienaventurados son los que sin ver creyeron. Eso significa entonces, hermano, que nosotros tenemos una bienaventuranza mayor porque nosotros no lo conocimos en calidad de ungido, pero creemos todas las cosas que él hizo. No sé si usted las cree, hermano. Creemos todas las cosas que él hizo. Ahora, si nosotros creímos, entonces estamos en la capacidad de poder experimentar en cualquier momento la manifestación del resucitado en nuestras vidas. Cualquier momento eso puede suceder. Pero lo que anhelamos realmente, hermano, es que un día Él se manifieste como glorioso en nosotros. No sé si usted dice amén a eso, hermano. Eso anhelamos. Y eso es para, mire, eso es para los que le aman. Porque de los discípulos, al que se le llamaba el discípulo amado, era precisamente a Juan. Y a él, hermano, se le manifestó el Señor ahí en la isla de Patmos. Ahora, cuando el Señor se manifestó en la calidad de resucitado, usted se dio cuenta, hermano, o se da cuenta más bien dicho en las Escrituras, que el Señor se manifiesta y ya en esa calidad Él empieza a dar instrucciones específicas como resucitado.
En esos 40 días que Jesús estuvo, Él da instrucciones precisas. Los escritores de los 4 evangelios recopilan esa información y entonces la empiezan a escribir y la describen claramente. Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, usted se da cuenta, hermano, que dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 28, que el Señor les dijo: ustedes vayan, id y haced discípulos. Esa fue la instrucción que les dio. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautiz. Esa fue la instrucción que el Señor dio según el Evangelio según San Mateo. Luego, en el Evangelio según San Marcos, el Señor dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Amén. Esa fue la instrucción. Luego en el Evangelio según San Lucas, voy bien rápido creo yo, hermano, pero usted me ayuda, ¿verdad? Porque hermano, en el Evangelio según San Lucas, entonces el Señor les dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes la promesa de mi Padre. Luego en el Evangelio según San Juan, usted se recordará que termina, hermano, confrontando el Señor a Pedro por la situación que Pedro no había logrado evolucionar con respecto al amor. Y cuando hermano, Pedro se da cuenta que el Señor va caminando y Juan los va siguiendo, entonces Pedro le dice: Señor, ¿y este qué? Y el Señor le contesta: Pedro, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? En otras palabras, ¿qué de qué, Pedro? ¿Verdad? Le estaba diciendo el Señor. Pero fíjese que lo que el Señor estaba diciendo ahí es que, hermano, si él quería, aquel discípulo que amaba podía quedar hasta el final. Bueno, ahí hay una enseñanza y yo no me quiero detener. Ok, terminaron los 4 evangelios y empieza el libro de los Hechos. ¿Dónde empieza, hermano, la iglesia? Ahí realmente empieza la iglesia, en el libro de los Hechos. Pero cuando empieza a describir en el Evangelio, en el libro de los Hechos, Lucas, hermano, empieza a hablar en el primer tratado: Teófilo, les escribí todas las cosas que Jesús hizo, y le empieza a describir ahí, hermano. Y en el versículo número 4, yo quiero que va aquí conmigo porque ahora quiero entrar para que no me agarrar demasiado el tiempo, ya que el profeta Tito no me dejó mucho tiempo. Es broma. Mire, es broma. Dice el versículo número 4: y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí. Mire, Lucas, cuando termina su evangelio, describe él, hermano, que el Señor lo que quería es que no se movieran de Jerusalén hasta que fueran investidos con poder de lo alto. Así termina Lucas. Pero Lucas, que es el mismo que escribe el libro de los Hechos, cuando empieza diciendo ahora lo mismo. Es decir, les voy a continuar lo que dejé pendiente allá. Más o menos lo que se quedó en el tintero, hoy lo voy a empezar a escribir. ¿Y qué empezó a escribir? Sobre la necesidad que tenían de esperar hasta que viniera la promesa del Padre. Ahora, si usted se da cuenta, yo le marqué ahí con un color distinto la palabra mandó. Porque allá el Señor les dijo: no se muevan. Y aquí Lucas dice que el Señor dio un mandamiento. Mandar es dar un mandamiento. Mire, siempre que empieza algo, el Señor da mandamientos. Usted va, por ejemplo, mire en el huerto, el Señor dio un mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento? Del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerá. Ese era el mandamiento del huerto. Cuando iban a entrar a Canaán, el Señor le dio un mandamiento a Josué: mira que te mando, que te esfuerces, que sea. Es decir, no vas a temer. El mandamiento para entrar a conquistar, no temer. El mandamiento del huerto, no comer. Hermano, ahora que está empezando la iglesia, entonces el Señor les dice: no se muevan. ¿Por qué? Porque era un principio. Cuando hay principios siempre hay mandamientos. Entonces está diciendo: no se muevan. No se muevan. No se muevan. Hermano, el problema de nosotros es que nos movemos mucho, hombre. No estoy hablando en lo físico, ¿verdad?
No estoy hablando en lo físico, sino que, hermano, aquí el Señor reuniéndole les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Ahora, Lucas repite esto 2 veces. Ya el profeta dijo 3 veces, dijo él esta noche, hermano, que cuando algo se repite 2 veces, ¿qué? Primero, aquí hay varias cosas. Cuando algo se repite 2 veces es porque Dios está diciendo: eso es importante. Eso es importante. Entonces lo que el Señor está marcando es que, hermano, la promesa del Padre tenía una importancia superlativa. No sé si dice amén. Es decir, el Señor le está enfatizando la importancia que tiene la promesa del Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y la segunda cosa es que estaba próximo lo que iba a suceder. O sea, cuando algo sucede 2 veces, número 1, se enfatiza la importancia, y número 2, la prontitud de lo que va a suceder. Entonces, si nosotros estamos en el final del tiempo y Dios está poniendo en esta actividad, o puso más bien dicho al apóstol Gerardo, que esta actividad se llamara poder del Espíritu Santo, lo que está diciendo es que es importante que nosotros, hermano, enfaticemos en el poder de Dios y que nos llenemos de Él, y que el Señor lo va a hacer pronto porque el tiempo es muy corto. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Versículo 5. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Dentro de cuánto? Es decir, miren. A ustedes Juan los hizo descender al agua, es lo que está diciendo. A ustedes Juan los hizo descender al agua del río Jordán. Pero ahora viene otro que los va a hacer ascender con el otro bautismo. Es decir, Juan los hizo descender al bautismo en agua, pero el que viene detrás de Juan, ese les va a hacer que ustedes asciendan por el Espíritu. Porque mire, hermano, nadie va a ascender si no está lleno del Espíritu Santo. No sé si me está oyendo, pero nadie va a ascender si no está lleno del Espíritu Santo. Se necesita el Espíritu Santo, hermano, es el aire caliente que se podría comparar, que llena un globo para poder hacerlo subir. De la misma manera nosotros, el Espíritu Santo es el que nos bautiza, hermano, y a través de Él tenemos la seguridad que nos vamos con el Señor. Aleluya. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos de las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Óigame, hermano, siempre en una reunión hay gente que anda por otro lado. Sí. Así como cuando el Señor estaba hablando con la samaritana y ella quiso cambiarle el tema, siempre hay gente, hermano, que no está en lo que está. Más o menos como Marta, estaba en el lugar indicado, pero haciendo lo que no era indicado, lo que no era correcto. Así nos pasa a veces, hermano, que mire, esto está hablando el Señor, está enfatizando sobre la importancia del Espíritu Santo a través de Lucas, y ahora vienen y preguntando sobre el reino. ¿Restaurarás el reino? Es decir, hermano, Jesús cuando habló de esto estaba metido en el cielo y ellos lo bajaron hasta más abajo de la tierra. Sí, porque de política le estaban hablando. No cabe duda que aquí hay alguien que está pensando en política. Ok, pero no, están afuera. No, es broma. Ok, este es el verso que va a estar siendo trillado en estos días, hermano. Pero recibiréis poder. No sé si me está oyendo. Pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermano, entonces ahí se estaba marcando algo. ¿Por qué no se podían mover de Jerusalén? Porque no tenían poder.
Eso es como que, imagínese usted, para ir a Guatemala, desde aquí de San Cristóbal a la capital, más o menos ¿cuántas horas serían, profeta Tito? Sí, en carro. 9 horas. Esto, ¿sabe cómo sería esto, hermano? Que nosotros con el profeta Tito hubiéramos decidido venirnos en carro, vehículo, y entonces nos vamos a hacer 9 horas, y entonces miramos el tanque del combustible, y miramos, ay, tiene un cuarto, bien nos alcanza para llegar a San Cristóbal. O que ya esté en la reserva, ya esté marcando la reserva, y digamos, bien nos alcanza. Ese es el problema que tienen muchos cristianos. Hermano, cabal, saben que no tienen suficiente poder y se mueven. El vehículo no puede caminar si no tiene combustible. Pues de la misma manera los cristianos no pueden caminar y por eso muchos se quedan, hermano, en el camino porque no tienen suficiente combustible. Mire cuántos de los que salieron de la tierra de Egipto llegaron a Canaán. ¿Por qué? Porque no tenían el combustible que el Señor habría preparado. Hermano, lo que sucedió es que la mayoría de los israelitas se quedaron en el desierto porque no tenían el combustible. Entonces, ¿qué es lo que esto me dice? Que muchos cristianos se van a quedar porque no se llenan del combustible. Y el combustible es el poder de Dios que nos debe llenar a nosotros, porque eso nos va a llevar al encuentro con el amado. Aleluya. Y es que, oiga, no llenarse del combustible, lo voy a cambiar. No llenarse del poder de Dios es lo mismo que menospreciar al Espíritu Santo. Y quien menosprecia al Espíritu Santo, este interprete. Entonces el Señor les dijo, si no se les llenan el tanque, no se vayan. Entonces ahora yo te pregunto, ¿y tienes el tanque lleno? ¿3/4? ¿Medio tanque? ¿O tienes un cuarto? ¿O estás en reserva? Porque si estás en reserva al salir de esta actividad, ¿qué va a pasar contigo? Gracias a Dios veniste aquí y en esta actividad el Espíritu Santo está llenando el tanque de la iglesia para que tenga la capacidad de llegar hasta donde tiene que. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermano. Aleluya. Ok. Entonces mire, porque en este verso anterior que leímos dice, pero recibiréis poder. ¿Cuándo se recibe el poder? Ok. Entonces, en la Biblia hay por lo menos 20 personajes, 21, descritos por nombre, que la Biblia dice, hermano, que ellos, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y si vino sobre ellos, entonces significa que recibieron el poder. ¿Estoy dándome a entender? Porque voy a ir bien rápido aquí, solo le voy a pasar, porque yo no me quiero detener demasiado ahí. Por eso de una vez le voy a poner 10. Estos 10 personajes recibieron al Espíritu Santo. Y si recibieron al Espíritu Santo, entonces recibieron el poder. Por ejemplo, José, ¿para qué recibió el poder? Para administrar. Hermano, perdóneme. Mire, está bien que le tome foto, no hay problema. No me enojo ni se las cobro, no hay problema. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que creemos que el poder está circunscrito para la iglesia. Es decir, hermano, tienes el poder, pero solo te va a servir para las cosas dentro de la iglesia. Y yo veo que la mayoría de estos hombres les ayudó para hacer cosas fuera de la iglesia también. Entonces nosotros creemos que el poder de Dios, hermano, viene sobre nosotros. Perdónenme lo que voy a decir, no me estoy burlando de nadie, pero creemos que el poder de Dios viene para hacernos temblar. Y aunque nos puede hacer temblar, no es el propósito principal hacerte temblar. El Espíritu Santo te puede hacer temblar, claro que te puede hacer, te puede botar si Él quiere. Pero el propósito no es ni hacerte temblar, el propósito principal, ese será un efecto secundario. Pero el propósito principal no es hacerte ni temblar, hermano, ni otra cosa. Y hablas en lenguas, gloria a Dios.
pero después de eso tiene que haber una manifestación. Tiene que haber una manifestación. Mire, en el caso de Moisés, ¿para qué vino el Espíritu? Para dirigir. En el caso de Eldad y Meldad, para confirmarles que eran de los llamados. Ellos estaban dentro de los inscritos de los 70, pero no llegaron a la reunión. Pero el Espíritu Santo los alcanzó para confirmarles que eran parte de. ¿Dice amén o no dice amén? Usted se da cuenta. Mire, Balaam no lo hubiera querido poner, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre Balaam y profetizó. Josué, ¿para qué? Para conquistar. Otoniel para libertar. Gedeón para convocar. Jefté para batallar. Sansón para despedazar. Saúl para la unidad, llamar a la unidad. Entonces, hermano, ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros hemos limitado al Espíritu Santo porque tenemos manifestaciones. No me gusta utilizar esta palabra, pero la voy a utilizar. Tenemos manifestaciones tradicionales del Espíritu Santo y las conocemos. Pero el poder no es solo para lo que nosotros hemos creído, va más allá. Va más allá. Ok, sigamos. Los otros 10. Bueno, son 11 porque en uno habían 2, ¿verdad? Amasai para hacer una ayuda de David. Azarías para confrontar al pueblo. Jaasiel para animar al pueblo, Zacarías para soportar porque lo iban a matar, Ezequiel para advertir, Daniel para entender los misterios de Dios, María para concebir, Simeón para anunciar Jesús, para activarle el ministerio, y Juan para revelarle todo. Hermano, entonces el poder de Dios no es solo tenemos el poder, tenemos el poder, hermano, y gloria a Dios, pero ¿para qué te va a servir? Porque eso es más o menos como cuando se dice: hermano, si usted viene a la iglesia, no entre con sus cargas, déjelas sus cargas y entre sin cargas. Pero ¿y qué pasa si cuando te vas te llevas otra vez tus cargas? Entonces el Señor te llena de poder, gloria a Dios, qué bendición. Pero lo vas a dejar en la iglesia porque solo para la iglesia, o para cuando haces cosas espirituales te sirve. Para todo. ¿No dice la Escritura que cuando el Espíritu Santo cayó sobre los 120 les daba habilidades? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mire, hermano, hay muchos aquí. Yo me quiero quedar con el número 16. El Señor envió su Espíritu Santo sobre Daniel para darle entendimiento. Entonces, el poder de Dios que vino sobre Daniel se llamaba entendimiento. Y es que, hermano, si no entendemos, no damos fruto. Y si no damos fruto, cuando el Señor venga a su iglesia, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto, ¿cómo vamos a hacer si no entendemos? Ok, entonces mire aquí lo que dice Daniel capítulo 5 verso 14. Estoy leyendo la Reina Valera del 90. He oído que en ti reside el Espíritu del Dios Santo y que hay en ti luz, entendimiento y mayor sabiduría. Entonces, una de las cosas que hace el Espíritu Santo es abrirnos nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para comprender las cosas que con una mente humana y natural no se pueden comprender. Hermano, que Dios bendiga a la gente que estudia secularmente, pero el entendimiento de las Escrituras no viene por medio del estudio secular. Viene porque el Espíritu Santo te embiste con su poder, y cuando te embiste con su poder, entonces el Espíritu Santo te hace entender las cosas. La Biblia dice que Juan y Pedro eran hombres del vulgo y sin letras, pero entendían las cosas espirituales. Claro que no se quedaron siendo del vulgo y sin letras. En el original, hermano, cuando habla de que eran del vulgo y sin letras, ¿sabe cómo dice?
que eran agramatos e idiotes. Así dice el original, a mí no me alegue. Pero no se quedaron ahí, hermano, pero no fue por el estudio que ellos entendieron, sino porque el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y eso se manifestó, el poder de Dios, hermano, sobre sus vidas, que empezaron a comprender las cosas espirituales. Pedro dice que Pablo escribía, el hermano Pablo ha escrito cosas que son difíciles de entender, pero por medio del Espíritu Santo se pueden comprender las cosas que por otros medios no se puede, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Ok. Ahora mire Corintios capítulo 2 verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado. ¿Para qué recibimos el espíritu de Dios? Para entender. Le leo otros versos más. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Y cuántos quieren el poder del Espíritu de Dios? Yo quiero el poder en la faceta del entendimiento. Yo lo quiero, lo necesito, hermano. Lo necesito porque si no entiendo, y eso es lo que pretende el enemigo. Por eso en la parábola, mire hermano, en la parábola del sembrador, lo primero que empieza diciendo es que los que cayeron junto al camino son los que no entienden, y al no entender viene el maligno y arrebata a los que les fue sembrado. Arrebata lo que les fue sembrado. Entonces, cuando una persona se queda sin... Por eso, hermano, óigame. Dios te quiere hacer entender. Dios quiere que tú entiendas. Pero el enemigo está interesado en que no entiendas. Y el enemigo puede utilizar a cualquiera para que en el momento que tú vas a recibir el entendimiento, te arrebaten ese entendimiento y alguien te interrumpa. Por eso cuando hay un platicador a la par suya, bueno, yo no estoy diciendo, usted está interpretando las cosas. Sigamos. Ahora oiga el versículo 15. Los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. En cambio, los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a los que sí lo tienen. Yo quiero ese entendimiento. Ok. Un último verso para decirle cuál es el tema que quiero predicarle. Nehemías 9:20. Con tu buen espíritu les diste entendimiento. Ok, entonces mire, ya con esta base, yo quiero hablarle, hermano, así le puse al tema, ya se le dije cuál es. Recibiendo el poder de Dios, el entendimiento. Ahora, entonces, ¿quién es el más interesado en que usted entienda? Dios. Dios es el más interesado en que usted entienda. Porque si usted entiende, va a dar fruto. Ahora, ese interés que Dios tiene debería trasladarse a nosotros. Porque al final, aunque Dios está interesado en que nosotros entendamos, los más beneficiados de entender somos nosotros. O sea, Dios está interesado en que usted entienda. Pero al final, los que somos más beneficiados somos nosotros. Porque si no entendemos, no damos fruto. Y si no damos fruto, el árbol que no da fruto, usted ya lo mandó al fuego. No. Primero hay que cavar alrededor de él, no que usted ya de una vez, hombre. Muy legalista, usted de una vez lo está mandando al fuego. No. Primero hay que cavar, hay que abonar, hay que despedregar. Y si no da fruto, entonces después de eso sí. Es que usted sin misericordia de una vez va.
Ya con el hacha en la mano. Ustedes, como dijo el apóstol, usted es cristiano hacha, ¿va? Hermano, ahí tiene el hacha ya para... No, cálmese. Ok. Entonces, mire, como Dios está interesado en que nosotros entendamos, Él puede utilizar cualquier medio que sea necesario para hacernos entender. Entonces va a utilizar cualquier cosa para abrir nuestro entendimiento. Entonces miremos qué cosas utiliza Dios para abrir nuestro entendimiento. Ok, vayamos aquí. Perdone la letra tan pequeña de esto, pero era necesario ponerle ahí varios versos. Hechos capítulo 26, versículo 16. Dice aquí, hermano, anda, levántate y ponte en pie. Me he aparecido a ti para hacerte mi servidor. Está hablando el Señor a Pablo. Y para que des testimonio de haberme visto y de lo que aún tengo que mostrarte. Yo te libraré del pueblo judío y también de las naciones extranjeras a las que he de enviarte, para que les abra los ojos del entendimiento, les hagas pasar de las tinieblas a la luz y del imperio de Satanás a Dios. De este modo, por medio de la fe en mí, alcanzarán el perdón de los pecados y la herencia que corresponde a lo que Dios ha consagrado para sí. Entonces, ¿qué utiliza el Señor para poder abrir el entendimiento? La predicación del evangelio. Mire, hermano, yo no sé, a mí no se me olvida la primera vez que yo fui a un culto con el apóstol Sergio. No se me olvida, hermano. Yo llegué así de incógnito, secreto. Me metí a un servicio en la iglesia del apóstol Sergio, hermano. Le estoy hablando bastante tiempo atrás. Yo ya era pastor y llegué ahí. Yo estaba en otra misión antes de llegar con el apóstol. Y entonces esa vez que llegué, me recuerdo que él estaba predicando. Era un lunes y era un mensaje familiar el que estaba predicando. No se me olvida. El libro de Génesis estaba predicando y el mensaje, no se recuerdo cómo se llamaba en sí el mensaje, pero estaba hablando sobre la palabra baná. Baná, no se me olvida porque eso lo relaciono yo. Baná, no, digo, sí, baná. Entonces, más o menos así. Hermano, y sabe una cosa, me gustó. Mi esposa me preguntó, ¿cómo estuvo el servicio? Buenísimo, pero no entendí nada. Sí, yo no entendía qué significaba rema. Yo no sabía, hermano, que las palabras hebreas, que las palabras griegas, que la concordancia Strong, yo no sabía nada de eso. Me gustó porque hubo una administración muy linda, me gustó, pero no entendí. Pero me dieron ganas de seguir oyendo. Entonces viene el Señor y envía a sus ministros. ¿Con qué propósito? Con que te abran los ojos del evangelio. Ahora, evangelio son buenas nuevas, evangelio es un buen mensaje, evangelio son buenas noticias. Entonces, hermano, a veces tú vienes desanimado, a veces vienes, hermano, que ya no puedes, vienes fatigado, vienes cansado de las situaciones que has estado viviendo, sientes que ya no vas a poder más y de repente se para un siervo de Dios y empieza a enviar un mensaje, un buen mensaje para tu vida. Te empieza a decir que el evangelio son buenas noticias, son buenas nuevas, que el Señor tiene una oportunidad para ti y de repente se te abre el entendimiento y tú dices, pero ¿qué es lo que está pasando? Que estoy entendiendo cosas que antes no entendí. Es porque te están abriendo ese entendimiento a través de la administración del evangelio del Señor. Denle un aplauso, hermano. Por eso el evangelio, hermano, es la llave para que nosotros podamos entender las cosas espirituales. Por eso, cuando uno, no siendo cristiano, llega a una actividad cristiana, hermano, uno no entiende nada. Lo que necesita es que le entreguen la llave. Y la llave se llama evangelio, hermano, y es a través de la fe en el Señor Jesucristo que nosotros podemos obtener esa llave. Y cuando obtenemos esa llave, empezamos a entender cosas que nosotros decimos, pero ¿por qué estoy entendiendo?
Porque ya te abrieron el entendimiento. Ok. Creo que la mayoría de aquí somos cristianos. Pregúntele al que tiene al lado, ¿ya eres cristiano? Si le dice que no, le dice, te voy a entregar la llave. Ok. Pero no me quiero quedar aquí, hermano. Déjeme avanzar a otro. Ahora mire pues. Job capítulo 33, versículo 14. Porque Elohim habla una y otra vez, aunque nadie lo percibe, por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, cuando se adormecen en la cama, entonces Él le abre el entendimiento a los hombres y disciplinándolos estampa su firma. Es decir, que Dios tiene que poner una firma en tu pasaporte. Pero aquí lo que Dios hace es que te habla una y otra vez. Hermano, ¿cuántas veces nos ha tenido que hablar a nosotros el Señor? ¿Cuántas veces te ha tenido que hablar el Señor para que entiendas algunas cosas? Te habla en sueños, te habla en visiones, te habla por profecía, te habla en palabra, hermano, te habla en los cantos, en los anuncios, te habla, hermano, por todos lados. Dios, mire, ¿a usted no le ha pasado que a veces hasta le habla por gente que no conoce al Señor? Le habla el Señor a uno. Ahí está un hombre que llega a una tienda le llaman aquí también, ¿verdad? Ok, sí, es que como en otros lugares tienen diferentes nombres. Llega a una tienda y él no tiene dinero y desea que la persona, la dueña de la tienda, le dé fiado. Y entonces él quiere, hermano, justificar que va a pedir fiado, y entonces empieza a hablarle a la persona impía. Él es cristiano y empieza a hablarle a la persona impía y le dice: ay, cómo está difícil la vida, ¿verdad, doña Chonita? Sí, fíjese que por ahí empieza a platicar y por ahí. Y de repente le tira, hermano: es que fíjese que yo quiero que usted me dé fiado. Y ella se pone seria, en ese momento se pone seria. Y no ustedes dicen: el Señor es mi pastor y nada me faltará, pues. Hermano, y el otro ya no hay a dónde meter la cara ahora. Porque en lugar de que él le llevara un mensaje a ella, ahora Dios le está hablando a él a través de un impío. ¿Acaso que eso no fue lo que pasó con, hermano, con Moisés y su suegro Jetro, que le llevó un mensaje, pues? Ahí estaba Moisés, se ponía a ministrar desde la mañana y hasta la noche, hermano, y se desfallece. Moisés, ¿qué estás haciendo? Es que el pueblo, Moisés, levanta hombres de testimonio, hombres fieles, aquí por allá. Si haces lo que yo te digo, Dios estará contigo, le dice, hermano. ¿Y quién era el líder del pueblo? Moisés. ¿Y quién le está hablando? Su suegro, que era un impío. Dios habla una y otra vez, pero nadie lo percibe, nadie lo entiende, nadie lo comprende. Entonces tiene que hablar Dios de otras maneras, hermano. Es decir, ¿cómo hace Dios para poder abrirte el entendimiento? Dándose su voz, su voz, su voz. Y cuando no atiende su voz, entonces vienen otras cosas. Por eso dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuántos quieren el poder de Dios que se llama entendimiento? Yo también lo quiero, hermano. Yo también lo deseo, pero tengo que estar atento a la voz de Dios. Tengo que percibir cuando Dios me quiere hablar. Tengo que saber que en cualquier momento Dios está enviando un mensaje a mi vida. Ok, sigamos. Este le va a gustar. Oseas capítulo 2, verso 14.
aquí la cosa se empieza a poner más bonita. Por esto, he aquí, yo la extraviaré, dice esta versión, y la pondré como yermo. En las otras versiones dicen, yo la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón y le daré las posesiones de ella ahí y el valle de Acor para abrir su entendimiento. Y será humillada ahí según los días de su adolescencia y según los días de su subida de tierra de Egipto. Hermano, el valle de Acor le iba a dar para abrir su entendimiento. Ahora, Acor significa atormentado. ¿Es qué está diciendo que le iba a dar? Tormenta. Ahora, ¿a quién le recuerda usted una tormenta? ¿Ah? A Jonás, ¿verdad? Hermano. Jonás ve a Nínive y predica que en 40 días será nuestro. No voy. Jonás ve a Nínive y predica que en 40 días será. No voy. Jonás ve a Nínive y predica que en 40 días será. No voy, pero sí me voy. Sí, y agarró un barco y se fue. Hermano, y empezó, usted sabe, la tormenta empezó y toda la cosa. Esa tormenta lo llevó a Jonás hasta los cimientos de los montes. Cuando estaba en los cimientos de los montes, entonces clamó al Señor y el Señor lo oyó. Y el Señor, hermano, le estoy resumiendo la historia porque no me voy a quedar explicándole todo. Hermano, y el Señor lo oyó y dio la orden que aquel monstruo marino lo echara en la playa. Ahora iba Jonás ungido con aceite de hígado de bacalao. Iba Jonás y diciéndole: Señor, ¿a dónde quieres que vaya a predicar? Después de la tormenta, hermano, Jonás se volvió obediente. Y no será que a veces necesitamos una tormenta para que podamos, hermano, atender al Señor. No será que nuestro valle de Acor es una tormenta que el Señor está permitiendo en tu vida, que se pueda llamar enfermedad, que se pueda llamar escasez, que se pueda llamar problemas, que se pueda llamar de cualquier manera, y que Dios lo está permitiendo para que nosotros, hermano, podamos volver a Él y que se nos abra el entendimiento. Ese es un atormentado. Pero yo me recuerdo, dígame de otro atormentado. Los discípulos, Pablo, yo me estoy recordando de otro. Saúl estaba atormentado por un espíritu, hermano, por un espíritu que lo atormentaba. Y ¿sabe qué es lo peor? Que el espíritu no era de parte del diablo, no que de parte de Dios. Yo te daré el valle de Acor. Yo te daré a alguien que te atormente, a ver si reaccionas. ¿Puede ser tu suegra? No, perdón. A veces atormenta más. Drama, vamos aquí. No me interrumpa usted con esas cosas, hermano. Óigame, ¿no será que hay algo que nos está atormentando? ¿Será que hay algo o alguien que nos está atormentando y que no hemos podido entender que viene de parte del Señor? Que es Dios, porque yo te daré el valle de Acor. Hermano, óigame, el valle de Acor es el valle de la turbación, es el valle del tormento, es el valle de la congoja, es el valle donde el Señor permite que vayas. ¿Por qué? Porque esta mujer había perdido su primer amor, refiriéndose a Israel, había perdido su primer amor. Y entonces el Señor dice: yo la llevaré al desierto, ahí le hablaré a su corazón y haré que se vuelva a enamorar de mí como al principio. ¿No será que esa tormenta está porque has decaído en tu primer amor con el Señor? Porque el Señor le dice a Israel: tú eras mi primer amor. Si alguien te hacía algo, te juro que se las veía conmigo.
Pero ahora Él mismo la lleva al desierto. Y hermano, cuando Dios está haciendo algo con nosotros, ¿para qué reprender al diablo? ¿Qué vas a estar reprendiendo al diablo si es Dios? Ahí por más que reprendas, de nada va a pasar, nada va a suceder, de nada va a servir. Ahí lo que tenemos que hacer es humillarnos. Por eso dice ahí, y será humillada ahí según los días de su adolescencia y según los días de su subida. Es decir, la voy a dejar otros 40 años ahí hasta que reaccione. ¿Cuántos queremos entendimiento, hermano? Pero a veces somos un poquito duritos. El valle de Acor es el valle donde ahí en el valle de Acor, ¿sabe qué? Ahí fue donde mataron a Acán, en el valle de Acor. Porque Acán había turbado a todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque había tomado un manto babilónico, unas piezas de plata y un lingote de oro. Una cobertura incorrecta. Había menospreciado su redención y se había ido detrás del evangelio de la prosperidad. Mire, cuando Dios lo quiere bendecir a uno, como dice el apóstol, a la fuerza lo bendice Dios a uno, hermano. Hoy en la mañana nos pasó algo con el profeta Tito. Estábamos desayunando en el hotel y de repente atrás de nosotros estaba un señor ahí comiendo. Bueno, habían varias personas, pero cuando nosotros nos dimos cuenta solo estaba él. Y entonces se acercó y le dijo, se acercó al profeta Tito y le dijo, ¿usted es el profeta Tito? Sí, le dijo, yo soy. Ah, mucho gusto, yo soy Juan Pérez, digamos. Yo soy Juan Pérez, le dijo, yo soy cristiano, y empezó a hablar ahí. Y entonces le dijo, él es el pastor Julio Herrera. ¿Usted es el pastor Julio Herrera? Sí. Ah, mucho gusto. Bueno, y de ahí pues pidió tomarse unas fotos con nosotros. Le cobramos barato. No, es broma. No, tranquila. Oigan. Y entonces empezó a platicar ahí un momentito con nosotros. Y entonces dijo, ¿saben qué? Yo les quiero invitar al desayuno. Entonces nosotros le dijimos, rogados nosotros, fíjese. Nosotros le dijimos, no, le dije, es que mire, esto nosotros ya está incluido ahí en el hotel. No, dijo, no, yo les quiero invitar al desayuno. Es más, ahí está, él conocía al gerente o no sé qué era, gerente era del hotel. Ahí está don no sé quién, dijo. Y se fue a hablar con él. Y llegó a la mesa de nosotros y nos dijo, ya dejé un voucher abierto para que todo lo que consuman en estos días que van a estar aquí, a mí me lo carguen. Oiga. Y nos dijo más, y si no les han pagado las habitaciones, ahí que lo carguen también. Wow. Mire, de verdad, hermano, y nosotros ni pensando en eso estábamos. O sea, lo que le quiero decir, Acán fue detrás de la prosperidad, pero cuando uno no está buscando eso, la prosperidad anda detrás de uno. Porque la palabra dice claramente, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, Entonces Acán, por buscar eso, hermano, lo que trajo fue turbación para él y para toda su casa. Entonces Dios, cuando te quiere bendecir, te va a bendecir, hombre. Pero a veces turbas toda tu familia a consecuencia, hermano, de estar yendo detrás de esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Lo único
Es que no es de benecer. No, usted tiene que ser de benecer, le dijimos. Aquí hay un pastor que lo conoce porque no lo mencionó, pero no voy a decir el nombre. Ok, sigamos pues, sigamos. Este está bueno, hermano. Ala, ¿a qué horas tengo que terminar? O tenía, no sé si tengo o tenía. El semáforo ya está en amarillo, gloria a Dios. Pero como dice el apóstol Germán, hasta Moisés se pasó en rojo. Entonces, hermano, eso está bien. No, es broma, no se preocupe. Job 36:8. Si están presos con grilletes y atrapados con cuerdas de aflicción, Él les declara lo que han hecho y que sus transgresiones son excesivas. Él les abre el entendimiento. ¿Qué dice? Mediante la disciplina. ¿A quién le gusta la disciplina, hermano? ¿Hay alguien aquí que le guste la disciplina? Que me levante la mano. Mire, a nadie nos gusta la disciplina, pero todos la necesitamos. O sea, esto, ¿sabe cómo veo yo la disciplina? Así como la medicina. A veces tiene un sabor horrible, pero después de tomártela, te sientes bien, hermano. Entonces la disciplina, ¿a quién le gusta? Es más, la Biblia dice en Hebreos capítulo 12 que la disciplina al presente no es causa de gozo, sino de tristeza, de dolor, pero después da fruto apacible de justicia. Ahora, nadie puede ser disciplinado, hermano, si no tiene un padre, porque la disciplina siempre la ejecuta un padre. Entonces, ¿cuál es el problema de muchos? Que tienen, hermano, en su pastor, tienen un excelente predicador. Me encanta cómo predica, pastor. Y mire, y esos chistes que usted cuenta, buenísimos, viera cómo me hace reír. Usted tiene un predicador, tiene un cómico, puede tener de todo, pero si no tiene un padre, de nada le sirve. Porque un padre es el que efectúa la disciplina. Y nadie puede llegar a ser padre si primero no ha tenido padre. O sea, en lo natural, claro, pues que pueden tener. Bueno, nadie lo puede tener, ¿va? En lo natural también se necesita un padre para poder ser hijo. Y entonces en lo espiritual, hermano, Dios no llama a nadie como padre si primero no fue sujeto con su padre y aprendió la disciplina ahí. Porque nadie va a poder ser discípulo si no es disciplinado. Entonces lo que necesitamos es tener un padre. Y a veces el padre, hermano, a veces el padre se pone. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Hebreos capítulo 12, versículo 7. Versión Reina Valera del 77. Dice, al que soporta la disciplina, Él lo trata como a hijo. Entonces, ahora pongámoslo al revés. ¿Y al que no soporta la disciplina? Entonces no lo trata como hijo. Entonces, hermano, lo que necesitamos es reconocer un padre. A veces el padre te va a poner las peras a 4, no importa. Recibe la disciplina. Mire, hay hombres en la Biblia que no eran de Dios, pero dijeron cosas que sí eran de Dios. Como por ejemplo, ¿verdad? Cuando Balaam dice, él no es hombre, ni hijo de hombre para mentir ni arrepentirse. A Balaam estaba caído, no era de Dios, pero dijo algo que sí era de Dios. Entonces, de la misma manera, Nabal era un loco, tonto, le dicen tantas cosas los significados de su nombre, pero dijo algo bien cierto. Hoy hay muchos siervos que huyen de sus señores. Porque hay gente que anda huyendo de la disciplina. Primero de la disciplina de su casa, después de la disciplina en el trabajo, después de la disciplina en todo lugar, y después llegan a la iglesia, hermano, y también huyen de la disciplina, porque cuando les ponen disciplina en un lugar se van para otro.
Y sabe una cosa, uno como hijo no busca el padre que uno quiere, es Dios el que le busca el padre que uno debe tener. Es Dios el que te busca el padre, hermano. Es Dios el que te busca el padre. Y cuando Dios te busca un padre, esa es una tremenda bendición, porque aunque el padre disciplina, el único que hereda es el padre. El único que puede heredar es el padre. Así que, hermano, tú tienes la seguridad. Tal vez te están disciplinando, tal vez te ponen las cosas difíciles, pero al final te van a dar herencia. Al final el Señor te va a bendecir, hermano, porque el buen padre da herencia a sus hijos y aún a los hijos de sus hijos. Entonces, como Dios es un buen padre, te pone un padre aquí en la tierra y ese padre te va a heredar y te va a bendecir, hermano. Entonces la disciplina es necesaria en nuestra vida, aunque no nos guste. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, leamos otro verso y termino. Ay, Dios. El Señor soberano, dice la Nueva Traducción Viviente en Isaías 54, el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. ¿Qué utiliza aquí Dios, hermano, para abrirnos el entendimiento? La sabiduría. Ahora imagínese usted que Dios utiliza la sabiduría. Y viene Pablo escribiendo a la iglesia de los Corintios, porque no hay muchos sabios entre vosotros. De una vez Pablo nos baja a nosotros de la moto, hermano. No hay muchos sabios entre vosotros, dice Pablo. Y ahora viene Dios y quiere enviar su sabiduría. ¿Para qué? Para abrirnos el entendimiento. Entonces, si alguien es falto de sabiduría, ¿qué dice? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si Pablo dice, no hay muchos sabios, y ahora Santiago dice que si alguien es falto de entendimiento, que entonces le pida a Dios esa sabiduría. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a pedir la sabiduría. Ahora, para pedir sabiduría, se necesita reconocer que no somos muy inteligentes. Mire, lo voy a decir de otra manera, pero para no ofender a nadie. Y entonces para eso se necesita humildad. Nadie va a reconocer que no es muy listo, sí, hermano, si no tiene humildad. Entonces, hermano, lo que necesitamos es humildad. Y la humildad es un lugar. Y para llegar al lugar llamado humildad, hay que montarse en una camioneta, en una, ¿cómo le llaman ustedes a los buses? Autobús, combi. Tiene que subirse a una combi. Y el nombre de la combi que lo lleva al lugar llamado humildad se llama humillación. Ahora viene David y dice, bueno me fue a mí haber sido humillado, porque ahora entiendo tus estatutos. Hermano, qué humillación tuvo que pasar David. ¿Qué cosas tuvo que vivir David, el tremendo rey de Israel, el dulce cantor de Israel? Y tuvo que pasar por humillación, pero fue necesario que él reconociera. Entonces, a veces nos dicen verdades que nos ofenden por falta de humildad en nuestro corazón. Yo quiero pedirle al Señor, hermano, que me dé sabiduría. Ok. Mire, Él libra al humilde de su aflicción y abre el entendimiento de ellos mediante la angustia. Voy a terminar con este versículo. Hoy ya me pusieron rojo. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy.
palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pez asado y un pescado, un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó, comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les habló el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Sabe? Le dije al principio que Jesús se manifestó en tres dimensiones básicamente. Calidad de ungido. No tenemos la oportunidad de verlo ungido, pero sí lo creemos. Y como lo creemos, somos bienaventurados que sin ver creemos. Ahora aquí Jesús se presentó como resucitado a sus discípulos y les abrió el entendimiento. Eso les abrió la puerta a ellos para que pudieran después esperar la manifestación del glorioso. Es decir, nadie va a ver al glorioso si no tiene una manifestación del resucitado. Por eso es que la iglesia que se va a presentar delante del Señor tiene que ser una iglesia gloriosa, porque Él va a estar en la dimensión de glorioso. Pero lo que necesitamos es que Él, en su calidad de resucitado, nos abra el entendimiento. Y cuando nos abre el entendimiento, nos abre la puerta para que nos presentemos ante el glorioso un día. Entonces lo que tenemos que hacer es pedirle a Él que se manifieste en calidad de resucitado, como se le presentó, porque a todos los que son discípulos se les presentó. Aún se le presentó a Pablo en calidad de resucitado, porque también Pablo era uno de los discípulos. Entonces la manifestación del resucitado es para discípulos, y la manifestación, hermano, del glorioso es para los gloriosos. Entonces yo quiero que Él se manifieste a mi vida. Yo quiero verlo. Y si no me da la oportunidad de verlo de una manera literal, en visión, en sueño, en lo que sea, pero si no, una manifestación de Él, que me abra el entendimiento y me abra la puerta para la siguiente dimensión. Póngase de pie. Mire, aquí le pongo las 7 facetas de cómo el Señor abre el entendimiento. Pero hoy lo que necesitamos es pedirle: Señor, quiero verte resucitado, manifiéstate a mi vida como resucitado. Señor, dame una experiencia tuya como resucitado. Esa experiencia los preparó a ellos, a los discípulos, para la siguiente etapa que venía, porque venía el derramamiento del Espíritu Santo, hermano. Y Jesús, yéndose hacia el cielo, les dijo, hermano, se presentaron dos varones y le dijeron: ese mismo Jesús que veis que se fue al cielo, así mismo vendrá. Él viene pronto, Él viene pronto. Y necesitamos una experiencia con el resucitado, en sueños, en visiones, literalmente. Alguna manifestación del resucitado te va a abrir la puerta para la siguiente etapa. Es por eso que la iglesia necesita tener entendimiento, porque cuando la iglesia tiene entendimiento, fructifica. Y si fructifica, es la iglesia a la que le entregarán el reino, porque el reino le fue quitado a los israelitas y se lo darán a otro pueblo que dé los frutos. Y Él le va a decir a su iglesia:
venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Pero lo que necesitamos es pedirle hoy: Señor, que venga tu poder, llamado entendimiento, para que podamos tener esa experiencia que necesitamos. Cierra tus ojos. El anhelo más grande que puede tener un hijo de Dios es un día encontrarse con su amado. Su iglesia debe decir: venga, venga mi amado, ven Señor Jesús. La iglesia tiene que estarla llamando a Él, porque la iglesia está anhelante, porque la iglesia está deseosa de poder encontrarse de nuevo con Él. Hay experiencias que el Señor no quiere que tú tengas a nivel grupal, aunque se pueden dar, porque Él se manifestó a 500 hermanos. Pero también hay experiencias, como le pasó a Jacob, que se encontró solo con el Señor. Y yo creo que Dios te puede dar una experiencia grupal esta noche, pero también el Señor te puede dar una experiencia a ti solo. Porque hay cosas que se ministran a nivel grupal, pero hay cosas que son específicas para ti. ¿Por qué no empiezas a levantar tus manos y empezar a suplicarle: Señor, por favor, dame una experiencia contigo? Aquellos hombres que iban caminando hacia Emaús, que fue esta experiencia que se relata en Lucas capítulo 24. Esos hombres iban caminando, pero iban hablando del Señor. Su interés estaba en las cosas, hermano, del Señor. Y el Señor se les manifestó mientras ellos caminaban, y ahí les abrió el entendimiento. El Señor quiere abrir tu entendimiento, pero al abrir su entendimiento, escucha lo que te voy a decir, les abrió el entendimiento, pero también les abrió los ojos, porque al abrirle los ojos, entonces ellos pudieron darse cuenta que era Él. Cuando el Señor te abre el entendimiento, hermano, también te abre los ojos para que un día puedas verle, porque la palabra dice que nosotros un día nos vamos a encontrar con Él y lo vamos a ver. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que hoy el Señor está revistiendo a la iglesia de santidad. El Señor te está revistiendo. Dile: Señor, abre mi entendimiento para que también mis ojos sean abiertos, para que yo pueda decir como Job: de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. De oídas te conocía, pero ahora mis ojos te pueden contemplar, Señor. Señor, por favor, abre mi entendimiento, porque mi comprensión espiritual, mi entender espiritual me va a llevar a la dimensión que mis ojos sean abiertos. Señor, pídele al Señor, empieza a pedirle: abre mi entendimiento. Señor, abre mi entendimiento. No quisiera pasar por la angustia, no quisiera pasar por el valle de Acor, no quisiera pasar, pero si eso es necesario para que mi entendimiento sea abierto, Señor, aunque me cueste, aunque me duela, hazlo. No me gusta la disciplina, pero si es necesaria, Señor, por favor, hazme entender la importancia que esto tiene. Recibe la administración que viene del Espíritu de Dios. A Daniel le abrieron su entendimiento a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, entonces se activa el poder y recibiréis poder. Cuando venga el Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven. Empieza a decirle: Espíritu Santo, ven. Empieza a pedirle al Espíritu Santo que se derrame sobre ti. Empieza a decirle: Espíritu Santo, ven, ven, dame ese poder llamado entendimiento. Espíritu Santo, cántaselo, haz de
bendición. Dile, ven Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Llénale, Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, pide al Espíritu Santo que venga sobre ti. Derrámate sobre mí, Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Que se derrame el Espíritu Santo. Clámale, Espíritu Santo, ven. Levanta tus manos y pídele al Espíritu Santo que se derrame sobre tu vida, que se derrame sobre tu vida. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Toma mi vida, llénala. Satúrame de ti, Espíritu Santo. Envístame de poder, envístame de poder. Pídele, dame poder. Pídele que te envista del poder. Pídele que derrame su poder sobre ti. Pídele. Ven sobre mí, Espíritu. Derrámate sobre nosotros. Llénate de poder, llénate de poder, llénate de poder. Sí, y recibiréis poder. Esta noche el Espíritu Santo va a llenar tu depósito de poder. Recibe la administración del poder. El crecimiento del poder de Dios sobre tu vida. Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Llena mi depósito de poder. Envíame tu poder. Escúchame. Ponle tu mano al que está a la par tuya. Ponle tu mano ahí y dile: Espíritu Santo, llena del poder. Vamos a levantar nuestra voz, vamos a seguir cantando. Vamos a seguir cantando mientras estamos ministrando. Y dile: Espíritu Santo, llénalo. Espíritu Santo, llénalo. Vísteme de poder, Espíritu Santo.